Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que honestamente nos toca el corazón. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y que tiene como protagonistas a dos nombres que ustedes conocen muy bien, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han leído bien el título y están a punto de escuchar los detalles que han dejado a muchos con la boca abierta. Recientemente, en una entrevista que ha dado la vuelta al mundo, el carismático Can Yaman hizo una revelación impactante sobre su colega y expareja, Demet Özdemir. Y no se trata de un nuevo proyecto juntos, ni de un reencuentro romántico, sino de algo mucho más profundo y personal. Can Yaman ha confesado que Demet Özdemir, sí, nuestra querida Sanem Erkencikus, literalmente lo salvó del alcohol. Imagínense la magnitud de esto. En una industria donde las presiones, las exigencias y el escrutinio público son constantes, salir a la luz con un tema tan delicado y personal es, sin duda, un acto de valentía que merece ser compartido y entendido. Así que pónganse cómodos porque vamos a sumergirnos en esta historia, a explorar las implicaciones, a intentar comprender el contexto y, por supuesto, a celebrar la fortaleza de ambos artistas. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botón de suscribirse aquí abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Comenzamos. Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional. Conocido por su físico imponente, su carisma arrollador y su talento actoral, ha protagonizado numerosas series de televisión que han sido éxitos rotundos. Su interpretación en Erkencikus junto a Demet Özdemir lo catapultó a la fama mundial, y la química entre ellos era tan palpable que los fanáticos anhelaban una relación en la vida real. Y efectivamente, por un tiempo, esa química traspasó la pantalla. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz y bailarina turca igualmente talentosa y querida. Su papel como Sanem en Erkencikus la consolidó como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía, y desde entonces, no ha parado de cosechar éxitos. Su dulzura, su naturalidad y su capacidad para transmitir emociones han cautivado a una legión de seguidores. Ahora, ¿cómo se entrelazan estas dos figuras en una revelación tan delicada? La entrevista en la que Can Yaman abre su corazón se produjo en un contexto de profunda reflexión sobre su vida y carrera. El actor, conocido por su energía desbordante y a veces un tanto controvertida, ha pasado por momentos difíciles, y en esta ocasión, ha decidido compartir uno de los más significativos. Según sus propias palabras, hubo un periodo en su vida, aún en el apogeo de su fama tras el éxito de Erkencikus, en el que comenzó a tener una relación complicada con el alcohol. El estrés, la presión de mantener su imagen pública, las largas jornadas de trabajo, la falta de privacidad y, quizás, la sensación de estar en una montaña rusa emocional, lo llevaron a buscar refugio en las bebidas alcohólicas. Es algo que lamentablemente muchas personas en entornos de alta presión experimentan, y es muy valiente de su parte admitirlo públicamente. Can Yaman describió cómo en ese momento oscuro, empezó a sentir que el alcohol se convertía en una dependencia. No era algo que él quisiera, pero sentía que lo absorbía, que estaba perdiendo el control. Y fue en medio de esta batalla interna cuando, según sus palabras, Demet Özdemir jugó un papel crucial. Él relata que Demet, a pesar de que su relación sentimental ya había terminado en ese punto, se dio cuenta de la situación que él estaba atravesando. En lugar de alejarse o juzgarlo, ella decidió tenderle la mano. Can Yaman ha elogiado la empatía y la fortaleza de Demet, destacando que ella no solo notó su lucha, sino que intervino de una manera que él describe como salvadora. Imaginen la escena: un amigo, alguien con quien compartiste momentos muy importantes, ve que estás cayendo y decide ayudarte a levantarte. No se trata solo de una amistad superficial, sino de una conexión humana profunda que trasciende el romance. Demet, según Can, no lo confrontó de manera agresiva, sino con amor, preocupación y una clara intención de ayudarlo a salir de esa espiral. Can Yaman ha expresado gratitud hacia Demet por haberle abierto los ojos, por haberle hecho ver la realidad de su dependencia y por haberle brindado el apoyo necesario para buscar ayuda. Él menciona que gracias a sus palabras y a su insistencia, decidió buscar ayuda profesional y dar pasos concretos para superar su problema con el alcohol. Esta revelación es importante por varias razones. Primero, porque humaniza a figuras públicas que a menudo percibimos como perfectas e invulnerables. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay personas con sus propias luchas, sus miedos y sus vulnerabilidades.
Segundo, porque pone de relieve la importancia de la red de apoyo. Can Yaman, a pesar de su fama y su entorno, necesitó de alguien cercano y compasivo para darse cuenta de su problema y buscar solución. Demet Özdemir, con su acto de valentía y empatía, demostró que el verdadero valor de una relación, sea de amistad o pasada, reside en el apoyo mutuo, especialmente en los momentos más difíciles. Tercero, y quizás lo más trascendental, es el mensaje de esperanza que esto envía. La adicción al alcohol es un problema serio que afecta a millones de personas en todo el mundo. Escuchar que alguien como Can Yaman, con todos los recursos a su disposición, también ha luchado con esto, y que ha logrado superarlo con la ayuda de otra persona, es una señal poderosa de que la recuperación es posible. Además, la forma en que Can Yaman habla de Demet es conmovedora. No solo la menciona como alguien que lo ayudó, sino que la elogia por su carácter, su fortaleza y su compasión. Esto demuestra que, más allá de cualquier relación romántica que hayan podido tener, existe un profundo respeto y admiración mutua. Y es hermoso ver cómo las personas pueden seguir siendo un pilar de apoyo en la vida de otras, incluso después de que los caminos se hayan separado. Es fácil caer en la tentación de especular sobre los detalles de su relación pasada o sobre cómo fue exactamente esa conversación. Sin embargo, creo que lo fundamental aquí es el resultado. Can Yaman está sano, está superando sus adicciones y ha reconocido públicamente el papel vital que Demet jugó en ese proceso. En la industria del entretenimiento, donde las relaciones a menudo son efímeras y el escrutinio es implacable, esta historia resalta la autenticidad de los vínculos humanos. Nos muestra que, a pesar de las cámaras y los flashes, hay momentos de genuina preocupación y apoyo que pueden cambiar una vida. Para Demet Özdemir, este reconocimiento público es también un testimonio de su carácter. Haber sido capaz de ver la lucha de alguien a quien alguna vez amó y ofrecerle una mano salvadora, sin esperar nada a cambio, habla maravillas de su empatía y su humanidad. No se trata de un simple favor, sino de un acto de profunda bondad que tuvo un impacto duradero en la vida de Can Yaman. Imaginen la presión que debió sentir Can Yaman al admitir esto. Es un tema que muchas personas prefieren mantener en privado, por miedo al juicio o a la estigmatización. Pero al hacerlo, Can no solo se libera de una carga, sino que también se convierte en un modelo a seguir para otros que puedan estar pasando por situaciones similares. Su honestidad es inspiradora y digna de admiración. Y piensen en la fuerza que se necesita para confrontar a alguien con un problema tan grave. No es fácil decir, tengo que hablar contigo sobre esto porque te quiero y te veo en peligro. Requiere valentía, tacto y un amor genuino. Demet Özdemir demostró tener todas estas cualidades. En el mundo de las redes sociales, donde a menudo priman las apariencias superficiales y los comentarios hirientes, este tipo de noticias nos recuerdan la importancia de la empatía y el apoyo. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre cómo podemos ser una fuerza positiva en la vida de quienes nos rodean. Este tipo de declaraciones no solo generan titulares, sino que también abren conversaciones importantes. Nos permiten hablar sobre la salud mental, sobre la adicción y sobre cómo la compasión y el apoyo de los demás pueden ser herramientas poderosas para la recuperación. Can Yaman ha mencionado que ahora está enfocado en su bienestar y en su carrera, y que ha aprendido mucho de estas experiencias. Y la figura de Demet Özdemir se erige, en esta narración, como un faro de esperanza y un ejemplo de la bondad humana. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una muestra de fortaleza. Segundo, que el apoyo de los amigos y seres queridos es invaluable en los momentos difíciles. Y tercero, que la recuperación es posible y a menudo, con la ayuda adecuada, podemos superar incluso los obstáculos más duros. Es fascinante cómo una simple revelación puede tener tantas capas de significado. No solo nos da un vistazo a la vida privada de nuestros artistas favoritos, sino que también nos deja con valiosas lecciones sobre la vida, la amistad y la superación personal. Esta historia sin duda ha tocado a muchos corazones. La generosidad de espíritu de Demet Özdemir y la valentía de Can Yaman al compartir su lucha son dignas de aplauso. Nos demuestra que incluso en el brillo de la fama, las conexiones humanas auténticas y el apoyo mutuo son lo que realmente importa. Así que, para resumir brevemente lo que hemos compartido hoy, la noticia de que Can Yaman reveló que Demet Özdemir lo salvó del alcohol es una historia de valentía, empatía y superación. Nos enseña que nadie está exento de las dificultades y que la red de apoyo es fundamental para sobrellevarlas.
Espero de corazón que este vídeo les haya resultado tan intrigante e inspirador como a mí me resultó investigarlo y contarlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta revelación. ¿Les ha sorprendido? ¿Qué les parece la actitud de Demet? ¿Creen que este tipo de confesiones ayudan a normalizar las conversaciones sobre la adicción y la salud mental? Dejen sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leerlos. Y si disfrutaron de este contenido y les pareció valioso, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta historia inspiradora. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen esa campanita para recibir las notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.